Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Diálogo Abierto, aquí en Telefórmula, abriendo la conversación, esta noche de sábado 16 de noviembre. Como usted sabe, nos puede ver en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Telefórmula Estados Unidos, a través de Xfinity Latino y Latino View, y por supuesto en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Esta noche me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Frida Gómez. Muchas gracias. Jean-Paul Uber, José Centeno, Jaime Gutiérrez. Guillermo, buenas noches, Frida. Yo tuve que hacerla ya aquí de sparring antes de empezar porque el pleito empezó mucho antes, porque vamos a platicar de la caída de Evo Morales como presidente de Bolivia y el asilo que el gobierno mexicano le otorgó. Brevemente el antecedente: después de las elecciones presidenciales hay una serie de manifestaciones en las calles principalmente de la capital, manifestaciones bastante agresivas, y el todavía presidente Evo Morales le da instrucciones a el jefe del ejército de que las reprima violentamente. El jefe del ejército se niega a hacerlo. Y esto se deriva además del hecho de que durante algunas horas, ustedes se acuerdan cuando se cayó el sistema en este país, pues en Bolivia pasó lo mismo, se cayó unas horas y cuando se restituye tenía exactamente la diferencia que le alcanzaba para no ir a una segunda vuelta electoral. Esto evidentemente provocó un quebranto institucional en el cual el ejército, ante la negativa de reprimir violentamente a los ciudadanos, le sugiere públicamente al presidente que deje el gobierno. Evo Morales entiende que ese es el tope, esa es la última frontera, y aunque el ejército no sacó tanques, no sacó armas, le estaban dando a entender que no lo querían en el cargo. Renuncia, solicita asilo en México, que este ha sido otro gran tema polémico, que además yo tengo que decir que más allá del asilo, las fuerzas políticas de este país han tomado como pretexto la presencia de Evo Morales para seguirse peleando entre ellas, pero naturalmente el tema da para muchísimo. Y aquí lo que se dice en este país es que a Evo Morales le dieron un golpe de Estado. Desde mi concepto, y puedo estar equivocado, la imagen que yo tengo de un golpe de Estado es cuando el ejército sale a las calles con sus tanques y sus armas y se establece una junta militar que gobierna el país. ¿Y aquí no? Y yo no veo que eso esté pasando en Bolivia. Frida Gómez. Pues antes que nada, Guillermo, agradecerte esta valiosa introducción que haces, pero puntualizar en ciertos temas. Lo que sucedió en Bolivia, evidentemente, ha sido una serie de factores en donde Evo Morales gana un periodo democráticamente extra en elecciones que se dieron el día 20 de octubre. Tras este triunfo, la OEA, un organismo pues que es pagado y administrado por Estados Unidos, realiza ciertas observaciones e instala... Aceptadas por Evo. Aceptadas por Evo porque es un presidente muy democrático. Y con convenios firmados por el Estado boliviano. Acepta las observaciones y en estas observaciones la OEA comienza a dudar sobre la legitimidad del proceso electoral. Efectivamente se presentaron ciertas protestas, pero aquí la parte de la historia es algo distinto a lo que hace un momento nos platicabas. Lo que en realidad sucedió fue que la derecha de Bolivia entra a la casa de Evo, toma a la familia presidencial, realizaron un despojo, realizaron una violencia, realizaron una amenaza en contra de Evo Morales para obligarlo a presentar su renuncia. Sí. En primer momento, Evo Morales toma una actitud de resistencia y dice que no va a renunciar. Cuando las protestas comienzan a elevarse de tono, Evo Morales decide que para no confrontar al pueblo va a convocar a nuevas elecciones. Una vez que da el anuncio para convocar a nuevas elecciones, el mando militar realiza un acto de insubordinación en contra de Evo Morales, lo invitan públicamente a renunciar a sus aspiraciones y en este momento comienza a consolidarse un golpe de Estado en los términos de la teoría política más básica. ¿Qué es un golpe de Estado? Un golpe de Estado es aquel acontecimiento en el que a través de la vía armada un poder que estaba ejerciendo sus funciones dentro de un marco constitucional, este marco constitucional marcaba el periodo hasta enero de 2020, enero del próximo año, así está la Constitución de Bolivia, se ve interrumpido porque una fuerza lo toma.
Evo Morales presenta su renuncia por escrito, que además cabe la pena recalcar, en términos de la Constitución de Bolivia, para que su renuncia pudiera ser efectiva, tendría que ser leída ante la Asamblea y ser aceptada. Sí. Su renuncia no ha sido aceptada. En este momento, Evo Morales es el presidente de Bolivia, porque nadie ha aceptado su renuncia. En ese sentido, Evo Morales comienza a tener una persecución armada, en donde, mucho ojo, tanto la derecha golpista de Bolivia, junto con los militares y con gente de la policía, comenzaron a amenazarlo de muerte a él, amenazar de muerte a las personas de su partido, y a reprimir a las personas que se manifestaron, porque ojo, cuando comienza a fraguarse el golpe de Estado, hubo grupos de la sociedad que se manifestaron contra el golpe de Estado. Porque además el jefe de la policía lo aceptó, que Evo Morales le dio instrucciones precisas de cercar las principales ciudades para que no llegara la comida. Sus instrucciones fueron simplemente contener la violencia, no reprimir. Y mucho ojo con esto, porque yo diría que sí era en este momento quien está reprimiendo es la derecha golpista, que se autoproclama y que pareciera que en este juego, de América Latina. ¿No está usted de acuerdo? No, por supuesto que no. Bueno, ya voy a terminar. Que pareciera que en esta tradición de América Latina de autoproclamarse, de pronto tenemos a Guaidó reconociendo una presidencia cuando ni siquiera él es presidente. Pero bueno, ese es otro tema. Ya para concluir mi participación, lo que en este momento estamos viviendo es un momento en donde Evo Morales, perseguido, amenazado de muerte, sale de su país. México, atendiendo a su tradición diplomática, toda la vida lo ha hecho con diferentes liderazgos. Recordemos que no solo con presidentes, también con ciudadanos perseguidos. Vaya, cuando se dio la dictadura franquista, dejemos el tema del asilo para el siguiente bloque, porque se merece un espacio aparte. Y al momento en que México realiza este acto, ¿no? Sí. Ya solo cierro. Termina el cuento de hadas. En términos de la Constitución de Bolivia, hay 10 días que tiene el presidente como legítimos para estar fuera. En este momento él es presidente y tenemos que luchar contra este golpe de Estado como América Latina. Bueno, a ver, digo, muy interesante lo que acaba de decir Frida, pero es un cuento, ya es un cuento de hadas. Porque te acaban de decir el tema no es simple y sencillamente en automático decir, es un golpe de Estado. No, hay muchos elementos y un golpe de Estado se va configurando con muchos actos. Si bien pudiera ser reprobable que las Fuerzas Armadas le volteen el apoyo al presidente en contra de no, digamos decir, porque dicen, bueno, es que él es el comandante supremo. Ajá. Pero la teoría del Estado básica, la teoría del Estado básica, así como la teoría política para domis, dice que los órganos del Estado tienen como principal finalidad cuidar a la población. Entonces, cuando Evo Morales es el primero que dice, como hay un fraude y la gente sale, un fraude electoral probado y auditado por el informe de la OEA. No hay ni una sola prueba de fraude. Discúlpame, hay que leerlo. Hay que leer. El tema es que, y ahorita te preciso algunas cosas que a lo mejor no lo leíste o no le Claro entendiste. que lo leí, por eso no hay ni una sola prueba. Entonces, el tema es que tan simple es que hay un fraude, declara que va a haber un intento de golpe de Estado, declara un estado de emergencia y ordena al ejército a actuar en contra de la población. Con fuerza. Eso no es de un demócrata. Eso nunca Tampoco pasó. No es de un demócrata. Porque el ejército se negó. Tampoco es de un demócrata alargar con argucias legales que no está la Constitución boliviana así, porque él solo podría reelegirse por un periodo más. Que manipulando los nombramientos, como acostumbra, ahora ya está acostumbrando Morena, para la otra mitad del programa lo vemos, hacen instituciones a modo para alargarle el periodo y volverlo. Es un dictador. Pepe. Entonces. Sí, a ver, no hay que olvidar. Evo es electo en 2006 por primera vez. Es un presidente exitoso. Es un presidente que logra... Curioso, porque si hubiera terminado su periodo y no se hubiera intentado reelegir, hubiera salido como un héroe. Sería un gigante de la historia. ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasa, con Evo? A ver, Evo tenía constitucionalmente la elección y una reelección ya ganadas, ¿no? Ya habían pasado. Pero él, entrando, cambia la Constitución. Y entonces interpreta
que su primera reelección iba a ser después, la siguiente. Así es. O sea, él hace una interpretación a su favor de un cambio constitucional que en nuestro régimen jurídico no se podría hacer. Pues es que esto es en Bolivia y los juristas de Bolivia lo validaron. No, hombre, esos juristas de medio pelo. Sí, pero bueno, me tiene que echarse tantito, ¿no? Y termina siendo que en el 2016 convoca a un plebiscito para que le autorizaran una tercera reelección y pierde el plebiscito. Y por supuesto, ya controlando el Poder Judicial, anulan el resultado de ese plebiscito. Hace una consulta, Patito, ¿no? Lo que es anticonstitucional. Y la pierde. Su consulta, Patito, la pierde. Y lo que es anticonstitucional. Su referéndum, Patito. Era un plebiscito, ¿no? Y lo que es anticonstitucional, ya para terminar, es su candidatura en la que se presentó, ni siquiera la elección. Voy a ser breve. Sí, porque tenemos un minuto. Yo creo que el que Evo no haya respetado las reglas del juego lo metió en un berenjenal. Estoy de acuerdo con lo que dijo Jean Paul, estoy de acuerdo con lo que dice Pepe. No estoy de acuerdo con lo que dice Frida, porque cuando escucho a Frida hablar, haz de cuenta que estoy escuchando, si estuviéramos en la Revolución Mexicana, estuviera defendiendo a Porfirio Díaz. O sea, es el argumento de que Porfirio Díaz ha hecho un buen trabajo, pues que se quede al frente del poder. Para alusiones personales, ¿sí? ¿No? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque a final de cuentas, creo yo que los mismos que encumbraron a Evo Morales son los mismos que lo hicieron salir. Bueno, a ver, antes dinos, ¿golpe de Estado o no? No es golpe de Estado porque no es junta militar. Pepe, claro que no es golpe de Estado. Claro que no, porque los mecanismos constitucionales siguen operando. Y él dijo que ya es la una Corte renuncia. falló que la... Pero para ti sí es un golpe de Estado. Claro que es un golpe de Estado. Esta ilusión. Simplemente las Fuerzas Armadas le retiraron el apoyo porque no iban a reprimir al pueblo. Pero no Están reprimiendo al pueblo. No, claro que no, en este momento están reprimiendo al pueblo. A ver, te voy a explicar lo que está pasando ahorita que regresemos del comercial. Ahorita te lo voy a explicar. No tardamos nada, vamos a un corte. Cuando volvamos seguimos con este tema de Evo Morales y ya le vamos a entrar al asunto del asilo en México, que en este país ha generado una enorme polémica y una gran fractura política. No tardamos, volvemos a Diálogo Abierto.